Buenas noches ya, buenas tardes, estimados hermanos, amigos que me están oyendo a través del Facebook. Pues vamos a iniciar el estudio bíblico de Apocalipsis. Vamos en el capítulo 11, hoy veremos los versículos 14 al 19. La vez pasada vimos los versículos, ¿verdad? 3 al 14. Vamos a repetir el 14 y nos vamos a ir hasta el 19. Amén. Entonces, por la palabra de Dios vamos a orar primero. Amado Padre Celestial, Señor, gracias te damos, bendito Dios, por permitirnos este momento de este estudio bíblico. Bendice tu palabra, Señor, obra en los corazones, glorifica a Cristo Jesús a través de este estudio, amado Padre, y dame la gracia, la sabiduría, el denuedo, la inspiración de tu Espíritu, Señor, para hablar, trazar bien este mensaje para la gloria de tu Hijo amado. Te lo pido en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y así vamos a Apocalipsis capítulo 11, versículos 14 al 19. Apocalipsis capítulo 11, versículos 14 al 19. Y dice la palabra de Dios: el segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Amén. Entonces nosotros podemos ver aquí ya cuando se va a tocar la séptima trompeta. Y dice el versículo: el segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Es decir, la séptima trompeta se va a tocar, pero no inmediatamente viene ese ay. Recordemos que hay en la escritura, cuando la escritura hay un ay, es un juicio de Dios, es algo tremendo de Dios. Cuando Jesús dijo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, ¿verdad? Ay de ti. Es un juicio terrible de Dios. Y estos ay iban a ir en juicios peores. El tercer ay que viene pronto será juicios más terribles que el segundo ay, que ya hace unos años atrás lo describimos, ¿verdad? Y entonces entramos a la séptima trompeta. Recordemos que el séptimo sello abre paso a las 7 trompetas de Dios. Las 7 trompetas, la séptima trompeta de Dios abre el paso a las 7 copas de ira de Dios. Por eso va en aumento el juicio de Dios. Amén. Entonces nosotros podemos ver que esta séptima trompeta, a diferencia del séptimo sello, vamos por favor a Apocalipsis capítulo 8 y versículo 1. Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. Y dice la palabra de Dios: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. A diferencia de este silencio del séptimo sello, aquí en la séptima trompeta no hay silencio. En cambio, Juan dice que se oyeron grandes voces en el cielo. Grandes voces, o sea, una multitud hablando al mismo tiempo estruendosamente, es lo que está diciendo. Entonces séptimo sello es un silencio total por media hora, pero la séptima trompeta son grandes voces en el cielo. Eso también yo quiero creer, aunque la Biblia no lo dice, que eso se oirá en la tierra. Se oirán esas voces en la tierra, ¿verdad? La Biblia no lo dice, pero Juan dice que se oyeron grandes voces en el cielo. Entonces él está desde la tierra, está oyendo esas grandes voces, y muy probablemente en el tiempo de su cumplimiento esas grandes voces se oigan en la tierra. La gente estará oyendo lo que estará sucediendo, ¿sí?
¿Quiénes dieron esas grandes voces? La Biblia no nos lo dice, pero muy probablemente se refiere a todos los seres que están en el cielo, a los 4 seres vivientes, a todos los ángeles que están allí en el cielo, ¿verdad? Y a todos los redimidos que están en ese tiempo en el cielo también. Entonces todas esas millones de voces se unen y forman una estrondosa voz, ¿verdad? Un estruendo de voces que se oye en todo el mundo. Nosotros entonces tenemos que tomar en cuenta, pero que veamos algo muy especial. Se oyen grandes voces. Fíjate, el tercer ay todavía no llega. Yo quiero aquí que veamos, porque mucha gente dice, ay, ¿cómo Dios va a enviar un juicio tan terrible? ¿Cómo un Dios de amor puede descargar su ira así sobre la tierra? Porque Dios es justo y es santo. Y eso, la gente, esos atributos no le gustan de Dios. Por eso solo quieren tomar el amor de Dios, como la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Eso a la gente le fascina que se les predique, pero no quieren oír que es Dios. No solo es amor, también es justicia, es santidad, se aira, es celoso. La Biblia lo describe así. Entonces yo quiero que aquí veas algo bien especial. Una vez más, como lo he venido enseñando, antes de un gran juicio de Dios en Apocalipsis, Dios muestra una gran misericordia. Fíjate la gran misericordia que le está mostrando Dios a la gente de ese tiempo, que hace que se oigan grandes voces en el cielo. Que oigan lo que dijeron estas grandes voces que leímos: nuestro Dios reina, los reinos han venido a ser de nuestro Señor, al que era, al que es y el que ha de venir, al Todopoderoso. Vemos ahí la misericordia de Dios que está anunciando y que está haciéndola ver a la gente mediante algo sobrenatural con esas voces, que puedan conocer que hay un Dios vivo que está manejando todos estos juicios y puedan venir al conocimiento del Señor, puedan venir a Cristo Jesús. O sea, qué misericordia, qué amor de Dios, mostrando esa clemencia, y antes de desatar esos juicios feroces que vienen, está advirtiéndole a la gente que se vuelva a Él. Está advirtiéndole a la gente que venga a Él, que venga al camino del Señor, que lo conozca, que se acerque a Él, para que no sean partícipes de los juicios terribles que todavía vienen. Y hoy, tú que estás oyendo este mensaje, tú que no has creído en Cristo Jesús, tú que te dices cristiano y andas viviendo una vida como un mundano, yo quiero decirte algo. Ve la misericordia de Dios hablándote en este momento, a través de este servidor, porque es... Sí, pero hablándote a ti que me estás escuchando, hablándote a ti que me estás hablando, ve la misericordia y la gracia de Dios al estarte hablando en este momento el mensaje de salvación. Porque los juicios de Dios irán en aumento. ¿Y sabes cuál es el juicio más grande de Dios? El juicio del gran trono blanco, donde habrá una condenación perpetua para aquel que no obedeció al Evangelio, que no quiso creer en Cristo Jesús, que fue renuente a amar la verdad. Ese es el detalle en realidad. Vuelvo a repetir lo mismo. La gente dice, ¿cómo un Dios amoroso puede mandar a la gente al infierno? Yo la cambio esa pregunta, como dijera el doctor R.C. Sproul, también la tomo de él, y dice, yo más bien preguntaría, ¿cómo la gente puede desechar a un Dios de amor que está mostrando vez tras vez su amor y misericordia en un llamamiento al arrepentimiento? Y hoy te lo está mostrando. Hoy te lo está mostrando a ti. A ti que estás viviendo una vida doble, entre que cristiano y del mundo, entre que andando con Dios y andando en las cosas del mundo. A ti que estás metido en las cosas del mundo, adorando imágenes, adorando cosas que no es, viviendo una vida indiferente al Señor. Hoy Dios está dando la misericordia del Señor. Tómala muy en serio. Clama a Dios que abra tus oídos, que abra tu mente, que abra tu corazón para escuchar esto. Y entrando otra vez a nuestro tema, dice que la séptima trompeta fue sonada. Y aquí quiero hacer una aclaración, porque por ahí hay muchos que confunden esta trompeta con la trompeta de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 17. Vamos allí, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 17. Que dice, porque el Señor mismo, con voz de mando,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vamos a ver ahorita otra cita, vamos a otra cita que nos muestra aquí el estudio que formulé. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 52. Vamos a Primera de Corintios capítulo 15, versículo 52. Y dice la palabra de Dios: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, ¿verdad? Entonces muchos confunden esta séptima trompeta con esas trompetas que hablamos de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, ¿verdad? Y Primera de Corintios 15, versículo 52. Pero esta trompeta no es esa trompeta que Pablo está hablando en sus epístolas. Es diferente, y vamos a ver por qué es diferente. Una de las diferencias que tiene esta trompeta es que estas trompetas son de triunfo y de gloria. La de 1 Tesalonicenses capítulo 4 y 1 Corintios 15, 52 son trompetas de gloria y triunfo. ¿Por qué? Porque anuncian la resurrección, el levantamiento de los justos. Tanto los que ya durmieron, los que murieron en Cristo Jesús, como los que estemos viviendo, si es que nos toca a nosotros el momento, ¿verdad? Esa trompeta hará esto. Nosotros, por ejemplo, ahorita en la séptima trompeta, vamos a ver que no sucede esto. O sea, aquí dice Pablo, en los versículos que leímos, que sonó la trompeta. Cuando sonó la trompeta, los muertos fueron levantados. Aquí no vamos a ver eso. En Apocalipsis capítulo 11, no vemos que eso suceda, ¿verdad? Por lo tanto, no es esa trompeta, ¿sí? Otra de las cosas que tenemos que ver es que en 1 Tesalonicenses capítulo 4, ¿verdad? Versículos 16 y 17, dice que será con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios. Aquí en Apocalipsis 11 no se oye la voz de mando, no se oye la voz de arcángel, se oye estruendo de voces, o sea, no hay diferencia de voces, se oye un estruendo de voces, pero no hay diferencia. En cambio, en la voz, en la trompeta que levantará a los justos, primero se oirá la voz de mando, luego la voz del arcángel y luego la trompeta de Dios. Entonces, por lo tanto, hermanos, no podemos asumir que esas trompetas sean. En segundo lugar, repito, porque estas trompetas que Pablo habla, que son la misma, 1 Corintios 15 y la de 1 Tesalonicenses 4, traerán la resurrección de los justos. Esta trompeta traerá juicio, la de Apocalipsis traerá juicio. Recordemos, es el tercer ay. Viene el tercer ay en la séptima trompeta, vienen las 7 copas de ira, o sea que traerán juicio, no traerán la resurrección de los justos. Entonces, en base a eso, nosotros podemos entender que, ¿verdad?, no es la misma trompeta. Quiero dejar claro, porque bajo esta de la séptima trompeta, algunos piensan que la iglesia se va a la mitad o al final de la gran tribulación, pero no tiene nada que ver. Más bien, yo diría que Apocalipsis 4.1 tiene más que ver con el levantamiento de la iglesia, el rapto, el arrebatamiento, el traslado de la iglesia, que la séptima trompeta. ¿Ok? Entonces, estando en esto, nosotros entonces continuamos con nuestro estudio. Y adicional, recordemos que a partir de el capítulo 4, todo el capítulo 4 hasta el capítulo 19, la iglesia no se menciona. La iglesia no se menciona en Apocalipsis. Donde se menciona la iglesia es en el capítulo 1, 2 y 3 y hasta el 19, creo que por ahí del versículo 6 y 7, donde se habla de las bodas del Cordero. Pero en el inter del 4 al 19, 5, no se vuelve a nombrar a la iglesia. No se nombra. Entonces, ¿por qué? Yo creo, en mi postura escatológica, que en base a lo que he estudiado de la palabra de Dios, que la iglesia se va antes de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a la iglesia: por cuanto eres fiel, yo también te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir. De la, no en la. Si fuera en la hora de la prueba, entonces la iglesia estaría allí.
pero es de la hora de la prueba, ¿verdad? ¿De qué prueba? Donde Dios va a probar a la humanidad entera, ¿verdad? Y principalmente va a purificar a su pueblo Israel y lo va a traer a salvación. Entonces, quiero que veamos eso bajo estas premisas, bajo lo que acabo de decir. Tiene mucho verdad de que esta trompeta no es la trompeta que a Pablo habla, es diferente. Ahora, estas grandes voces, repito, vemos que es un paréntesis antes de que vengan los juicios, y otra vez, ¿verdad? Será un tiempo de misericordia. Este paréntesis es un tiempo de misericordia antes de que venga ese ay, que serán juicios destructivos. Ese tercer ay que marca la Biblia, ¿verdad? Y dice el versículo: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. ¿Por qué los reinos del mundo? ¿Qué acaso los reinos no le pertenecen al Señor? Esa es la pregunta que quizás se harían muchos al leer esto. Pero obviamente que sí, todo le pertenece al Señor. Él es el dueño de todo. Él es el amo absoluto. Pero ojo, Apocalipsis capítulo 1, en los últimos versículos, el señorío de la tierra a Adán y a Eva. Y cuando Adán y Eva para Dios y cayeron bajo la seducción de Satanás, los reinos de este mundo, Satanás los tomó. Satanás los tomó. Y entonces él ahorita es el príncipe de este mundo. Fijémonos que la escritura dice príncipe, no rey de este mundo, sino príncipe de este mundo, ¿sí? Como lo era Adán antes de caer, era príncipe de este mundo. Pero al caer, ese principado fue tomado por Satanás, ¿verdad? Por Satanás. Yo quisiera, para respaldar esto, que fuéramos al Evangelio de San Juan, ¿verdad? Al capítulo 12, versículo 31. Juan 12, 31, por favor. Porque algunos han de decir, ¿dónde dice eso la palabra que Satanás es el príncipe de este mundo? Pues ahí dice Jesús en Juan 12, 31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahí está. Jesús mismo diciendo que Satanás es el príncipe de este mundo. También encontramos en Juan 14:30 y 16:11. Juan 14:30 y 16:11. Juan 14:30 dice: no hablaré ya mucho con vosotros, son palabras de Cristo, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Otra vez, ahí está. Y ahora 16:11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, ¿sí? Entonces le llama al príncipe de este mundo. En primera de Juan, primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 19, dice que el mundo entero está bajo los brazos del maligno, bajo el regazo del maligno, como una mujer que tiene a su hijo así. Dice eso la palabra del Señor. Quiere decir que el mundo entero está a los pies, al servicio del enemigo. Es por eso que el mundo es nuestro enemigo del cristiano. Es por eso que el mundo no va a aceptar las verdades del Evangelio, porque el mundo entero está bajo el maligno. Solo la gracia y el poder de Dios puede salvar a una persona, ¿sí? Y eso tenemos que tenerlo muy en claro. Recordemos en Lucas, vamos a Lucas capítulo 4, versículo 6. Lucas capítulo 4, versículo 6. En la tentación de Jesús, las tres tentaciones, ¿verdad? Entonces en una de ellas dice: y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Ojo, desde el versículo 5.
Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, otra vez los reinos de este mundo, los reinos de la tierra. Y el diablo le dijo a Jesús: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Fíjate, ¿tú sabes por qué hay artistas que tienen tanta fama? Aquí lo dice la palabra de Dios. ¿Tú sabes por qué hay hombres poderosos? Aquí lo dice la palabra de Dios. A quien quiero la doy. Muchos por eso son adoradores de Satanás. Pero ojo, en este mundo les puede ir bien, pero cuando den cuentas ante Dios va a ser algo terrible. Va a ser lo peor de la condenación para ellos. Lo peor. Muchos que han vendido sus almas al diablo, cuando partan de este mundo, recibieron una condenación terrible, que ni todo el dinero, fama y poder que obtuvieron les va a rendir para salir. Nada podrá sacarlos de ahí. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros podemos ver entonces que el enemigo, el diablo, está dominando este mundo, está bajo este mundo. Por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 dice que no es carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿verdad? Esto no quiere decir que nosotros vamos a ir a pelear con el diablo, ojo, a eso no nos manda la Escritura. Nos manda siempre a orar a Dios para que Él nos dé la victoria y nos mantenga firmes. Cuando Pablo está hablando de esa lucha, está hablando de un soldado, no de un soldado que está yendo a buscar al enemigo, sino de un soldado que está parado en su posición para que el enemigo no le quite esa posición. Estamos en eso, ¿eh? Entonces, que quede claro. Entonces, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, ¿sí? Regresando a nuestro estudio, entonces, ¿a qué se refiere? Porque Apocalipsis 1:5 declara a Jesucristo como el soberano de los reyes de la tierra, ¿sí? Porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Por eso dice Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, ¿verdad? Que Dios le dio toda potestad, toda autoridad, que lo puso sobre todo nombre y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Él es el soberano. Pero a Satanás tiene potestad. ¿Qué quiere decir esto? Mira, te lo voy a poner así. Sucedió, por ejemplo, en el caso del rey Ricardo de Inglaterra, que dicen que se ausentó un tiempo de su reinado por unas cuestiones ahí que le deprimieron, y entonces su hermano subió al trono y se autoproclamó rey, pero en realidad el rey seguía siendo Ricardo. Cuando Ricardo regresó, exigió que su hermano se quitara de ahí, lo quitó del trono, se sentó él y juzgó a su hermano. Aquí sucede lo mismo. Satanás está usurpando ahorita este lugar, porque ese lugar le corresponde al Señor. En la segunda venida del Señor, Él vendrá a sentarse y tomar todos los reinos de este mundo, todos. Él volverá a reinar. Su cetro, su trono, como la Biblia lo profetizó, estará en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios le prometió a David que un heredero de él, un hijo de él, se iba a sentar sobre su trono y que iba a juzgar a todas las naciones. Entonces, eso es lo que están proclamando estas voces. Eso es lo que está anunciando que Cristo ya va a venir a la tierra a tomar su reino que le corresponde. Ese reino que tomó, ¿verdad? Y le corresponde en la cruz del Calvario, por la resurrección de los muertos. Ese reino que le corresponde como heredero de David, como hijo de David, tanto por su madre como por su padre postizo, como por su Padre celestial. Entonces Él vendrá a ocupar el trono y vendrá a reinar por segunda vez, como lo dice la palabra del Señor. Si tú aún tienes dudas de que la palabra de Dios es veraz, yo solo quiero que veas todos los estudios que he hecho de Apocalipsis, los juicios cómo se están aumentando, y que tú veas lo que está sucediendo hoy en día en el mundo, cómo vamos hacia allá, ¿verdad? Dentro de los juicios que vendrán, dice que el sol quemará a las personas. ¿A poco cada día no está aumentando el que el sol queme a las personas? En ese tiempo será algo mucho peor. Estamos viendo terremotos cada vez más fuertes, estamos viendo huracanes cada vez más fuertes. Apocalipsis dice que el hombre estará espantado de lo que sucede en los cielos y en el mar. Entonces nosotros estamos viendo cómo la palabra de Dios se está cumpliendo.
Dice la palabra de Dios aquí en Apocalipsis que vendrán terremotos cada vez más fuertes, terremotos que no han existido desde que el mundo fue fundado, terremotos tremendos. ¿Sabes una cosa? Los geólogos dicen que se viene un gran terremoto. Big One le llaman, el gran terremoto. ¿Sí? Y vemos cómo la palabra de Dios es veraz. Dios habla que viene un terremoto cual no lo ha habido nunca ni lo habrá jamás sobre la tierra. Ahí está en Apocalipsis hace 2000 años. Juan no era un geólogo, Juan era un pescador, pero Dios le habló y le reveló lo que va a venir. Si aún dudas, chécate todo eso. Ve el llamado de Dios hoy a la misericordia, que te vuelvas a Él para que no seas parte de la ira de Él. Porque Dios va a castigar el pecado, amigo. Dios va a castigar el pecado. Yo quiero decirte eso, no creas que Dios va a dar por inocente al que es culpable. Moisés lo dice en Deuteronomio, Dios no dará por inocente al que es culpable. Todo pecador que no se arrepiente y se vuelve al Señor con todo su corazón y cree en Cristo Jesús como Señor y Salvador, será lanzado a un lugar de tormento perpetuo, porque esa es la ira perpetua de Dios contra el pecado. Y tú, si no te arrepientes, experimentarás la ira perpetua de Dios. Estos juicios que vendrán no serán a lo que se viene, ¿sí? Después de que pasen esta séptima trompeta que traerá 7 copas, entonces Dios va a restaurar todo. Jesús, la segunda venida de Jesús, derrotará a sus enemigos y reinará sobre la tierra por 1000 años. Después de esos 1000 años, ojo, la humanidad vuelve a rebelarse contra el Señor. Dios destruye la tierra, los cielos y todo lo que vemos hoy en día, y crea cielos nuevos y tierra nueva para aquellos que creyeron en su Hijo amado, para aquellos que fueron redimidos por la sangre de Cristo, y ellos gozarán de perpetuidad, de paz, de gozo, de amor, mientras que aquellos que rehusaron el amor a la verdad serán lanzados a ese lugar de tormento perpetuo. ¿Sí? Pablo, hablando de Romanos capítulo 8, versículo 19 al 23, dice que la tierra gime y tiene como dolores de parto, ¿verdad? Porque ella desea ser liberada de todo este pecado que trajo el ser humano. Todo lo que hay hoy en día, todos los cataclismos, todo lo que tú ves, las enfermedades, la muerte, los huracanes, todo eso fue causa de la caída del pecado. Por la caída del hombre, recordemos, Dios le dio al hombre el señorío y le pidió que señoreara sobre los peces del mar, sobre los cielos, sobre la tierra y todo lo que fue creado en cuestión de la tierra, no del universo. ¿Sí? Cuando el hombre pecó, el pecado, pues, y ese es el caos que hoy estamos viviendo. Esta pandemia es el caos del pecado. Todos los balazos, todo lo que estamos pasando, la violencia, toda la falta de valores, todo, es el pecado actuando en el ser humano. El pecado trae destrucción, el pecado trae ruina, el pecado trae pobreza, el pecado trae miseria espiritual. Y eso es lo que tú estás queriendo. Soy un pecador igual que tú, pero he decidido que Cristo es mi Señor y mi Salvador, y me abrazo a Él con todas mis fuerzas y lo sigo y lo sirvo y me entrego a Él y clamo a Él todos los días de mi vida. No creas que te habla alguien que se cree perfecto. No, en lo más mínimo, no soy perfecto. He cometido muchos pecados, he hecho cosas no agradables delante de Dios, pero me arrepiento de ellos y me vuelvo al Señor, no queriendo volverlos a hacer jamás. Entonces, ven a Cristo. Ese es el llamado para ti, amigo. Ven a Cristo para que conozcas y no experimentes esa ira. Este tiempo de voces, repito, es un tiempo de misericordia de Dios, y lo quiero dejar muy claro para que tomes esta oportunidad. Este tiempo que estás oyendo es un tiempo de misericordia para ti. Es un tiempo de misericordia para ti también, cristiano, que me estás oyendo y no andas recto delante del Señor. Recordemos lo que dice el apóstol Pedro, que Dios no quiere que ninguno perezca, que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el llamado para ti, que dices ser cristiano y andas con una vida dual, o andas con una vida entregada al paganismo, al mundo, coqueteando con las cosas de este mundo y todo ese detalle.
Dios te está hablando hoy y te está diciendo que es el tiempo de arrepentirte, que es el tiempo de venir. Amigo, te lo digo en especial. Todos tenemos luchas. Yo tengo luchas. No hay cristiano que te diga que no tiene luchas. Es un cristiano mentiroso, falso. Cristiano que no te diga que no ha caído nunca. Eso es mentira. Pero es cristiano que te dice, sí, hermano, a veces le he fallado a Dios. El Señor con lo que estaba haciendo y le busco con todo mi ser. Ese es el cristiano verdadero. Ese es el cristiano real. Ven a Cristo, ven a Él y verás el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 2, versículos 5 al 11, porque dice, vayamos allá, Romanos capítulo 2, versículos 5 al 11, lo iba a decir de memoria, pero mejor vamos. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, no obedecen a la verdad del Evangelio, sino que justicia, angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas delante de Dios. Otra vez, no hay acepción, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Vayamos otra vez a Apocalipsis capítulo 11. Y dice aquí la palabra del Señor en el versículo 18, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Va a llegar un momento en donde Dios va a recompensar a los que le sirvieron, pero también va a juzgar a todo el que hizo lo malo, y al que está haciendo lo malo y está pecando delante de Dios con fornicaciones, adulterios, hechicerías, brujerías, ocultismo, lujuria, lascivia, pornografía, etcétera, borracheras, drogadicción, todos esos pecados, homosexualidad, lesbianismo, todo eso, tú estás destruyendo la tierra, porque el pecado destruye la creación de Dios, y Dios va a venir a juzgarte a ti. Y va a venir a juzgarte por todo eso. Ese tiempo, dice aquí, están anunciándolo. Hoy lo que están anunciando se está oyendo. La gente lo va a estar oyendo en ese tiempo. Lo va a estar oyendo y van a negarse a creer en el Señor. Como tú hoy. Si no escuchas este mensaje, si haces oídos sordos, tú serás como ellos igual. Y recibirás el mismo castigo de ellos, ¿sí? El mismo juicio de Dios, ¿sí? Y tu ira ha venido, y de juzgar a los muertos y de dar el galardón. Aquí está algo importante. Dios tiene coronas y galardones para los que le sirven. Todos, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, todos seremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Cada cristiano, cada aquel que amó al Señor Cristo en verdad y se entregó a Él y creyó en Él con todo su corazón, él, si sirve hoy al Señor, si está entregado, predicando el Evangelio a otros, ¿verdad? Dando gloria a Dios en todo lo que hace, en su trabajo, en sus negocios, en todo, dando gloria, sirviendo honestamente, siguiendo honestamente al Señor, entregándose a Él, va a ser galardonado, va a recibir galardones y coronas, ¿sí? Eso lo dice la palabra de Dios aquí en varias citas que ya hemos visto a raíz de Apocalipsis, ¿verdad? Entonces es muy importante ver esto. Y tu ira ha venido, el día de la ira de Dios. El profeta dice, ¿para qué preguntáis por el día de Jehová? Si es día de tinieblas y de oscuridad. El día de Jehová, el día de Yahvé, es día de venganza del Dios nuestro. Es ahí donde Jesús se quedó en la profecía, porque cuando Jesús inicia su ministerio y entra en la sinagoga de Galilea, ¿verdad? Y lee el libro del profeta Isaías y dice,
el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado a predicar buenas nuevas, para dar libertad a los cautivos, para abrir la cárcel a los presos. Y empieza a decir, para predicar el año de la buena voluntad del Señor. Y hasta ahí se quedó, porque eso era su primera venida. Pero Isaías dice a continuación, y el día de venganza del Dios nuestro, porque eso será en su segunda venida, eso será en este tiempo, eso será en este tiempo que estamos viendo, en la semana 70 de Daniel. Si tú quieres saber qué es la semana de 70 de Daniel, ve en mi canal de YouTube, donde hablo del libro de Daniel, y entérate de las 70 semanas. Pero estamos en las 70 semanas, en la semana 70 de Daniel aquí, tiempo de ira, de angustia terrible para la humanidad, y en especial para el pueblo de Israel, porque Dios va a purificar a su pueblo. Y entonces nosotros podemos ver aquí, ¿verdad? Y fíjate el versículo 19, Apocalipsis 11, 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y de granizo. ¿Y grande qué? Granizo, ¿verdad? Entonces nosotros, amados hermanos, nosotros podemos ver aquí que esto nos habla que este tiempo será en especial para Israel. Recordemos la importancia que tenía para Israel, y tiene fecha el templo, una importancia grande. Ellos oraban en dirección hacia Jerusalén, en dirección hacia el templo. Ellos tienen una reverencia especial hacia el templo que hoy no lo tienen, pero están buscando construirlo otra vez, el templo de Salomón. Entonces nosotros estamos viendo la importancia. Dios, al revelarles el templo de Dios y el arca del pacto, ojo, el arca del pacto es muy importante para Israel. Es el arca donde estaba la vara de Aarón, el maná, ¿verdad? Y la tabla de la ley, adentro, en el arca del pacto. Entonces es muy importante ese arca del pacto. Y eso, al abrirse, y los israelitas que estén en ese entonces, los israelitas escogidos por la gracia de Dios, que vean la visión, porque todo el mundo la verá, pero que vean esa visión, ellos nacerá una esperanza viva por ver su templo allí, por ver ese templo de Dios y el arca del pacto que la habían perdido desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento el arca de Dios está perdida, ¿sí? Recordemos la confianza que generó en el pueblo, aunque rebelde, idólatra y terrible, ¿verdad? Cuando tuvieron guerra con los filisteos, en el tiempo que Samuel era chico, Elí y sus hijos, ¿se acuerdan de Elí y sus hijos, verdad? Sus hijos terribles, entonces, que llevaron el arca del pacto a la guerra, al frente de guerra con los filisteos, y el pueblo agarró una confianza tremenda, ¿verdad? Aunque recordemos que Dios se apartó de ellos y fueron derrotados por causa de su pecado. Pero lo que quiero tomar en cuenta es, imagínense lo que verán los escogidos del Señor cuando vean esa visión en el cielo. ¡Wow! Me pregunto si podemos verla cuando estemos allá, porque yo sé que si no me toca ver estos tiempos, estaré en el cielo con el Señor. Me pregunto si podré ver, me gustaría poder ver la cara de esos judíos escogidos al ver el arca del pacto y ver la emoción en sus rostros, las lágrimas en ellos. ¡Wow! Quiero verlo. Quiero ver a mis hermanos futuros, israelitas, agarrando ese amor y esa pasión por el Señor. Yo quiero verlo desde allá, desde los cielos. Espero que el Señor me lo permita en su gracia. ¿Y por qué digo esto? Porque además todos los efectos que se están produciendo, relámpagos, truenos, voces, todo eso, es muy similar a cuando Dios, ¿verdad?, se presenta a Israel en el Sinaí. Vamos a Éxodo capítulo 19, versículos 16 al 20. Éxodo capítulo 19, versículo 16 al 20. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento.
Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y volvamos a Apocalipsis 11, otra vez para que veas lo que te estoy diciendo. Ya vimos ese efecto ahora. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo, ¿verdad? Y luego dice la palabra del Señor. Y hubo, en el versículo 19, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Nosotros vemos ese estremecer de la tierra, fuego. Casi siempre la Biblia cuando habla fuego del cielo es fuego con granizo. Entonces nosotros vemos cómo era muy semejante esa visión con la visión que tuvo Juan viendo este acontecimiento de la séptima trompeta, ¿verdad? De la séptima trompeta. Nosotros entonces vemos esto, amigo mío. Ve lo que el Señor está hablándote. Ve cómo Dios con Israel le está hablando vez tras vez para que te vuelva a Él. Cómo Dios te está hablando a la humanidad para que se vuelva vez tras vez a Él. Cómo Dios te está hablando a ti para que te vuelvas vez tras vez a Él. Ven al Señor. Si necesitas consejos, si necesitas ayuda, no dudes en llamarme. No dudes en mandarme un mensaje. Mándame un mensaje a mi WhatsApp al 2299-288128 en México, en Veracruz, el estado de Veracruz, en México, su país, ¿verdad? Entonces nosotros vemos esto. Ahora, la última parte, mientras yo estaba haciendo este estudio, la última parte me llamó mucho a mí. En medio de esta gran tribulación, en medio de este descargar de la ira de Dios y Dios hablando y purificando a su pueblo, le muestra el templo y el arca del pacto para que se acuerden que Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a sus promesas incondicionales. Cuando Dios da una promesa incondicional, porque hay promesas condicionales de Dios, que Dios pone una condición para que se cumpla, pero hay promesas incondicionales de Dios, las cuales se cumplirán hagas lo que hagas. Entonces, en las promesas incondicionales que Dios ha puesto es que Dios nunca iba a desechar a su pueblo Israel. Pablo dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios llamó a su pueblo Israel, no lo puede desechar porque entonces no sería irrevocables, ¿sí? Entonces Dios les muestra el templo y les muestra el arca para que en medio del juicio, a causa del pecado de la humanidad, pero en especial en este momento del pecado del pueblo de Israel, los escogidos dentro del pueblo de Israel tengan confianza en Dios, tengan confianza y esperanza en el Señor, ¿verdad? Así nosotros también. Dios nos habla a través de esto, hermano. En medio de esta pandemia, o aparente pandemia, según se tome, ¿verdad? En medio de todo esto, yo quiero decirte algo. Tengamos confianza en el Señor, porque Dios siempre cumple sus promesas. Dios nunca falla, pero tienes que venir a la palabra, estar en la palabra para ver las promesas que Dios te ha dado realmente. No saques textos fuera de contexto. Ve lo que realmente está diciendo toda la palabra de Dios y agárrate fuerte de esas promesas. Te voy a dar, por ejemplo, una si eres hijo de Dios. Dios dice que si Dios viste a la hierba del campo, ¿qué va a hacer con nosotros? Que valemos más que eso. Que si Dios le da de comer a los pajarillos, más valemos nosotros que los pajarillos para Dios. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios no nos va a dejar sin alimento, sin sustento, sin abrigo y sin donde dormir. Entonces Dios va a proveer para nosotros, porque Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Nada de las necesidades, ¿verdad? No de las necedades. Entonces nosotros vemos, por eso,
Por eso nosotros vemos, no importa qué situación difícil estés pasando. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice que el que empezó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Dios lo que empieza lo termina. Si Dios empezó en ti una obra de salvación, la va a terminar, amigo mío. Hasta que yo sienta eso, Señor. Por eso Pablo dice, ¿verdad? Santiago, el medio hermano de Jesús, en Santiago capítulo 1, versículo 2, que tengamos gran gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Que tengamos gran gozo, hermanos, porque Dios está de control de todas las cosas. Dios está en control. ¿Qué cosas estás sufriendo hoy, hermano, que has creído en Cristo Jesús y que has nacido de nuevo? Que en verdad estás agarrado del Señor Jesús, que amas la verdad de la palabra de Dios, no que amas tu religión, que amas la verdad de la palabra de Dios. Dios dice que Dios va a sustentarte. ¿Qué problema tienes? ¿Económico? Dios va a sustentarte. Yo no estoy diciendo que va a pagar tu deuda. Tú vas a sufrir por las cosas que hemos hecho, pero Dios va a estar contigo en esos tiempos, proveyéndote para salir adelante, proveyéndote para que comas, para que no te falte el alimento, ni la ropa, ni el calzado, ni donde duermas, ¿sí? Entonces, amigo mío, gózate en el Señor. Gózate, porque cuando nos gozamos en medio de la enfermedad, en medio de la pobreza, en medio de los todos, estamos confiando que Dios está en el control de todo. Así lo estamos demostrando, ¿verdad? Entonces estos versículos, aparte de que nos enseñan que la séptima trompeta no es la misma trompeta que habla Pablo en 1 Tesalonicenses 4 y en 1 Corintios 15:52, aparte que nos está indicando los juicios que van a venir y todo eso, también nos está hablando a nosotros para que nos arrepintamos y vengamos al Señor y creamos en el Evangelio. ¿Qué necesito para recibir la salvación? Hechos capítulo 16, versículo 30 y 31, cuando el carcelero de Filipos, alguien que no era cristiano, alguien que tenía la religión de Roma, ¿verdad? Alguien que creía cosas muy diferentes al cristianismo, ve a Pablo, oye, escucha a Pablo del Evangelio, viene ese gran terremoto y va hacia donde está Pablo y le dice, ¿qué necesito para ser salvo? ¿Qué necesito hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, no tienes que hacer nada, tienes que creer en verdad con todo tu corazón. Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree con todo tu corazón que Jesús es el Señor. Cree con todo tu corazón que Cristo es el Señor y el Salvador de tu vida. Renuncia a todos otros dioses, renuncia a toda otra cuestión, autoconfianza en tus obras, en lo que tú quieras, renuncia a todo eso y entrégate en una plena confianza en Cristo Jesús y abrázalo con todas tus fuerzas y recibirás la salvación del Señor. Gracias por estar escuchando este mensaje, espero que haya sido de bendición. Te dejo otra vez mi número de celular, 2299-288128. Estoy ubicado en Martínez de la Torre, en Veracruz, en el país México, ¿verdad? Dios te bendiga, gracias por escucharme, que la bendición del Señor esté con nosotros para siempre. Amén.